Ahora llegó el momento de hablar un poquito de economía, que analicemos el rumbo que está llevando la República Argentina dirigida por el presidente Milei. Por lo tanto, nos hemos puesto en contacto con alguien que sabe un poco, bastante más de lo que puedo saber yo. Vamos a dialogar con el profesor Eduardo Sartelli, a quien le doy la bienvenida a M610, la buena radio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, Eduardo, un placer estar nuevamente dialogando. Igual para mí, gracias por llamarme. Bueno, a ver, necesitábamos dialogar con alguien que sepa algo, porque estamos en un gran problema, ¿no? Pareciera que el señor presidente cree que la inflación simplemente se soluciona con quitar el dinero que hay en la calle y con eso santo remedio, ¿no? Pero, ¿qué opina usted? Yo creo que si uno hace un balance general de la política económica de Milei, lo que debiera tratar de hacer es encontrar el sentido de lo que se está haciendo. Digo, debiera tratar de hacerlo porque es un consenso bastante general entre especialistas de izquierda y de derecha. Uno puede recorrer el largo espinel de economistas, más a la izquierda o más a la derecha, e incluso economistas que han formado parte de los equipos de simpatizantes de Milei, digamos, o afines a su proyecto, y la mayor parte de la gente no le encuentra el sentido a lo que se está haciendo. Es decir, la política que se está llevando adelante no tiene mucho sentido si es que lo que se quiere lograr es lo que se dice que se quiere lograr. Veamos un par de cosas. Lo primero que vemos es que el gobierno dice que quiere bajar la inflación. Y uno diría, bueno, por lo visto, pareciera que efectivamente la inflación está bajando. Lo primero que uno debiera recordar es que bajar la inflación con recesión es lo más fácil del mundo. Es decir, uno podría decir, en el cementerio ninguno de sus habitantes tiene fiebre, están todos fríos. ¿Está claro? ¿Hola? Sí, escuchando. Perdón. Por lo tanto, digamos, evidentemente, si uno mata la economía real, no va a tener inflación. Una economía en recesión difícilmente es una economía inflacionaria. Lo peor de todo es que si se buscaba la recesión para frenar la inflación, no se está consiguiendo, porque uno lo que está viendo es una caída en la tasa de la inflación, no una caída de los precios. Eso es importante entenderlo, porque pareciera que mucha gente cree que los precios se están bajando. En realidad lo que está sucediendo es que la tasa de crecimiento de los precios es menor, pero si uno ve la situación a agosto, septiembre del año pasado, la tasa de inflación que se está festejando ahora es más o menos la que tenía Massa en aquella época. Estamos hablando de una tasa de inflación que está entre el 5 y el 6%, y es una tasa de inflación trucha, porque todos sabemos que esta tasa de inflación que se va a promocionar para mayo, es una tasa de inflación que por lo menos tiene 2 puntos menos, según calcula Ecobo, por el tema de tarifas, de servicios públicos y el tema de la medicina prepaga, etcétera, etcétera. O sea, que en realidad estamos en una tasa de inflación que está tranquilamente entre 6 y pico y 7 y pico, lo cual es una tasa de inflación mensual gigantesca. Una locura. Entonces uno se pregunta, ¿para qué sirvió todo esto? Porque si a 6 meses vista yo tengo una tasa de inflación entre 6 y 7%, el resultado es un fracaso gigantesco. O sea, congelé la actividad económica, destruí el nivel de actividad. ¿Para qué? Para llegar a la misma tasa de interés que tenía cuando a la misma tasa de inflación que tenía cuando empecé todo el proceso. Digamos, no tiene sentido. Este gobierno no tendrá todos sus cañones apuntados hacia lo macro y no lo micro. Bueno, eso es una de las cosas que se dicen, que el gobierno se preocupa por lo macro, y lo micro en realidad es una cuestión que debe dejar a los empresarios. Eso es lo que el dogma libertario señala. Pero dos cosas.
micro depende de lo macro, no es digamos separable. Yo si soy un productor que quiero importar bienes porque necesito capitalizar la empresa, renovar las máquinas, me voy a encontrar con el impuesto país, que subió del 10 al 17%. Si yo soy un exportador, por ejemplo, de productos agropecuarios, voy a exportar, me voy a encontrar no solamente con las pretensiones, sino que además me voy a encontrar con con otra cuestión sencilla, que la inflación se ha ido comiendo la devaluación y hoy estamos casi igual que cuando empezó todo el asunto. Es decir, me voy a encontrar con que el que se quiere capitalizar no puede, porque cada vez le sale más caro en el supuesto caso de que tenga dólares, porque digamos se sabe que un porcentaje de las importaciones no se paga. Y el que quiere exportar se va a encontrar con que la remuneración de exportar es cada vez menor. Con lo cual, la pregunta es ¿cómo puede alguien ordenar su microeconomía con una macroeconomía disparatada que penaliza al mismo tiempo la importación y la exportación? Tenemos la paradoja de que la Argentina es cara para los argentinos, pero también es cara para los extranjeros. Entonces, cuando el gobierno dice cosas tan disparatadas como la actividad económica va a repuntar, nadie sabe a santo de qué va a repuntar, o sea, cuál es el estímulo, como dicen los economistas, cuál es el driver que nos va a sacar de esto. Y el gobierno dice, vamos a hacer que los argentinos saquen los dólares del colchón. ¿Cómo? ¿Y qué está viendo uno que hacen los argentinos cuando sacan los dólares del colchón? Van y los gastan afuera. O sea, los argentinos sacan los dólares del colchón y van a Chile, van a Uruguay o van a otro lado. Y los que antes venían de Chile para acá o de Uruguay para acá, no vienen. Con lo cual, hemos armado una ecuación, el gobierno ha armado una ecuación que no cierra por ningún lado. Y que la única forma de explicar esto es más por el orden de lo político que por el orden de lo racional económico. No tiene lógica la política del gobierno. Al mismo tiempo que el gobierno dice, vamos a dejar de expandir el gasto público, ¿no? Y por lo tanto vamos a cerrar una canilla de emisión monetaria, al mismo tiempo produce una situación que a la corta o a la larga atenta contra el superávit fiscal ficticio que logró. Sí, porque parece que eliminar el gasto absoluto, no el déficit, va a ser la solución de todo, ¿no? Un país también puede crecer teniendo ciertos gastos, ¿no? Claro, pero vos pensás que, por ejemplo, si vos ves la suma de superávit que el ministro se jacta de haber conseguido, son completamente ficticios. O sea, si yo no pago la escuela de mis hijos, si no pago la luz, no pago el gas, no mantengo a mi suegra, y me sobra la plata, pero el problema es que en algún momento se amontona todo en la puerta. Fíjate el problema que hay con Camesa y con las generadoras de electricidad. Están llegando a un punto que es igual al de Cristina, es decir, no pago la electricidad, no subo las tarifas y entonces el resultado es que o el Estado hace la inversión y el Estado se hace cargo de producir electricidad, o está diciéndole a los empresarios, bueno, cuando se reviente todo, que se reviente y nos quedaremos sin luz. Lo mismo sucede cuando vos decís, no le pago a los jubilados, pero en algún momento no podés seguir licuando el ingreso de los jubilados, porque salvo que quieras ver el escenario de millones muriendo en la calle, con lo cual antes que eso suceda te va a explotar la sociedad. Pero además, el tema de la obra pública, en un país como la Argentina te paraliza media economía, amontonan los desocupados, se cancelan contratos, además de que vas a tener un montón de juicios por cancelación de contrato y cosas por el estilo, te cae la recaudación. Algunos países han salido de las crisis con obra pública, ¿me equivoco? No, sí, pero digamos, la salida pueden ser variadas y la obra pública puede formar parte de la salida o no. Lo que es importante pensar es que la obra pública no es un gasto, digamos, banal. No es como yo digo, bueno, este mes no compro champán ni como chocolate suizo y por lo tanto ahorro plata. No, la obra pública puede haber, digamos, despilfarro, puede estar mal hecha, lo que vos quieras, pero la obra pública en general, en cualquier país del mundo, es un hecho necesario, claro. Porque si no te quedás sin rutas, si no te quedás sin transporte, entonces ¿cómo vas a sacar las exportaciones si no te el transporte? Entonces, es muy disparatado. Además, la idea de que la
obra pública puede ser reemplazada totalmente por privados, por empezar, no se está viendo, o sea, no estamos viendo nada de eso. Pero por otro lado, hay un montón de obra pública que no se puede hacer, pero eso lo decían antes de que empezara el gobierno de Milei, los que ahora son, digamos, factotum del gobierno de Milei. O sea, el principal crítico del cierre de la obra pública contra Milei era José Luis Espert, que te decía que la mayor parte de la obra pública argentina no se podía cancelar o no se podía trasladar a privados. Y cuando vos ves la experiencia chilena no es así. No es cierto que el Estado no construye nada en Chile, no es cierto que el Estado no privatizó la obra pública, y no es cierto que la mayor parte de la obra pública en Chile la hagan privados, simplemente porque hay un montón de obra pública que no se puede hacer. Que yo te haga una ruta y te la cobre es una cosa. Ahora, hospitales, escuelas, cordón cuneta de las calles comunes y corrientes, ese tipo de cosas, no entran en la lógica. Y además hay un montón de otras cosas que necesitan gigantescas inversiones, que supone la intervención del Estado en forma directa. Por ejemplo, las inversiones en obra pública destinadas a la energía y ese tipo de cuestiones. El Estado siempre tiene que estar. Pero es que no puede no estar. Yo digamos, hace poco publiqué en Facebook un cuadrito muy elemental que conoce cualquiera persona medianamente, digamos, conocedora de estos temas. El peso del Estado en Estados Unidos es mucho más grande que en la Argentina. Y en muchos países europeos es mucho más grande que la Argentina. Y la Argentina tenía un Estado que empezaba mucho más en los años 70, y en los años 70 la Argentina vivía era una economía mucho más saludable que la actual. El Estado de la Argentina se achica y eso no significa que las cosas estén mejor. Entonces, ahí hay como una ficción, primero porque no se entiende bien qué es el Estado, y segundo, porque un Estado puede gastar en muchas cosas. Ahora, cuando un Estado se tiene que hacer cargo del derrumbe de la actividad empresaria, porque los empresarios no funcionan como verdaderos productores de riqueza, sino que funcionan como otra cosa, como perceptores de rentas pasivos, entonces ese Estado se va a fundir. Te doy un ejemplo. Si yo soy un Estado que organiza una economía capitalista de empresarios que hacen producir riqueza y la venden y entran al mercado y tienen éxito, etcétera, 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 lógicamente ese Estado más intervencionista o menos intervencionista va a ser saludable porque va a cobrar impuestos sobre riqueza producida. Ahora, cuando un Estado se asienta sobre empresarios que en realidad son perceptores pasivos de rentas, de subsidios, el resultado es que ese Estado simplemente está regalando los ingresos de otro. El caso de Tierra del Fuego es maravilloso. La industria de Tierra del Fuego, la computación de Tierra del Fuego, son 3 cajas. Sí. Las 2 de los costados dicen Made in China, la del medio dice hecho en Tierra del Fuego. Todo el proceso consiste en meterle a la que está en la caja de los costados en el del medio. Ahora, el gobierno de Milei, en vez de cerrar ese régimen especial, a ese lo mantiene con vida porque dice que representa intereses o derechos adquiridos, como si el salario de los obreros o la jubilación de los jubilados no fueran también derechos adquiridos. Frente a ello no tiene ningún problema en bajarlos y que la inflación los licúe. Ahora, este régimen no se toca y cuesta miles de millones de dólares. Ahora, tiene que ver con que uno de los empresarios fundamentales de ese régimen, Nicky Caputo, tiene que ver la vinculación de Nicky Caputo con el resto de la familia Caputo y con Mauricio Macri. Preguntas que uno se hace. Sí. Pero lo que está claro es que si vos decís que ese es tu plan económico, eliminar los privilegios de la casta, no se está viendo. Y lo que se está viendo es que la economía argentina no se fundamenta, no se apoya en empresas que producen riqueza, sino que se fundamenta en empresas que simplemente son excusas para cobrar subsidios, porque le sacaron subsidios al régimen de Tierra del Fuego y no existe más. Se muere todo. ¿Entendés? Después uno debería preguntarse, obviamente, si saca ese régimen, qué hace con la población trabajadora, qué hace con la industria de la computación en la Argentina. Esa es otra discusión. Pero lo que está claro es que ese régimen así no puede funcionar. ¿Se entiende? Ahora, el gobierno de Milei dice una cosa y hace exactamente la contraria.
dice que va a bajar el costo argentino y lo aumenta, dice que va a beneficiar a los empresarios, serios que invierten y hace lo contrario. Y esto no te lo digo yo, no te lo dice un zurdito como yo, te lo dice Carlos Rodríguez, y Carlos Rodríguez es del SEMA, o sea, la derecha de la derecha, un hombre de Chicago y además uno de los miembros que intervienen en el equipo de la convertibilidad de Cavallo y que fue el que sucedió a Cavallo junto con Roque Fernández. O sea, no estamos hablando de un tipo de izquierda. Te está diciendo lo mismo que te estoy diciendo yo. Esta es una economía disparatada y la pregunta es, no hay proyecto. ¿por qué? Porque no hay proyecto, pero no solamente no hay proyecto, ni siquiera hay algo más corto, porque un proyecto uno puede decir, bueno, es algo, una luz al final del camino. Ahora, a corto plazo vos tenés una palabrita un poco menos ambiciosa que es plan. No hay plan tampoco, porque ¿cuál es el plan? Reprimir todas las variables. Cuando vos decís que sos liberal y tenés controlado el principal precio de la economía, entonces no sos liberal. Y si lo tenés controlado, la pregunta es ¿para qué lo tenés controlado? Yo no tengo ningún problema en hablar de control de precios, pero yo no soy libertario. Si vos sos libertario, explícame por qué tenés controlado el precio del dólar. Y con el precio del dólar tenés controlado todos los precios de la economía, a costa de lo que venimos hablando. Ahora, cuando vos tenés controlado el precio del dólar, lo que vos tenés en realidad es inflación reprimida. Acá lo que hay es inflación reprimida. Por eso, como le señaló Cavallo, mirá de quién estamos hablando. Cavallo le está explicando estas cosas, sí. No un zurdito como yo. Y como le señaló Cavallo, la inflación va a bajar hasta 4 o 5% y después se va a estabilizar por una razón inercial. Es decir, porque vos no estás bajando las condiciones reales de producción de la inflación. Entonces, al reprimir esas variables, cuando esas variables levanten un poco la cabeza, volvés a tener el mismo nivel inflacionario que antes, y además hay un punto por el cual no podés reprimir más esas variables. O sea, no podés eliminar más la obra pública, no se podés eliminar más los gastos del Estado, no podés licuar más los... Entonces, ¿con qué vas a continuar esa represión de precios? No tenés dólares, ¿cómo vas a mantener el dólar que tenés ahora, que está cada vez peor en términos de la competitividad de los exportadores? Cuando Carlos Rodríguez te dice, el problema no es que con un dólar relativamente bajo se fundan las empresas inviables, sino que el problema es que con este dólar se están fundiendo empresas que son sanas. Te está diciendo algo real. Todo lo que estás haciendo es un disparate. Entonces la pregunta que uno se hace es ¿por qué? Uno, Milei elige el disparate. ¿Eh? Dos, ¿por qué se lo toleran? Ahí es el negocio de alguien, sí. ¿No? Mira, básicamente, ¿por qué eligió a Caputo? Es evidente que Milei no tenía ningún plan. Eso es muy obvio. No tenía ningún plan. No pensaba ganar. Como no tenía ningún plan, obviamente si vos no pensás que vas a ganar, no te preparás para eso. Que Milei pensara que no iba a ganar es bastante razonable, teniendo en cuenta que su trayectoria es sorprendente para todo el mundo, incluso para él. Sí. Entonces yo no diría que sería bastante audaz o mostraría una confianza en sí misma muy notable si el tipo, partiendo como partió, pensaba que iba a ganar y estuviera armando equipos. Pero evidentemente él no lo pensaba y no lo hizo. Ahora, tenía sobre la mesa 5 o 6 planes económicos para poder aplicar. Si quería se compraba el de la Fundación Mediterránea, o sea, aceptaba Melconian, lo ponía ahí, se acabó, ya tenés un plan, y tenés un plan entero, con cierta coherencia, con todos los equipos, con todas las personas. Si querés agarrás cualquiera de los que estaban detrás del PRO, la CUNSA o cualquiera de ellos tenía su propio plan. Podés seguir mencionando gente que tenía planes habidos y por haber. Ahora, podría haber ido con la gente del SEMA, con Carlos Rodríguez y compañía, a los que no llegó a nombrar de asesores. No agarró ninguno de esos. ¿Por qué no agarró ninguno de esos? Bueno, ahí obviamente empieza la cuestión política, porque si agarraba cualquiera de esos, se condenaba a ser el presidente de un plan prestado. Dicho de otra manera, caía en manos de quien no quería caer. Bien, básicamente no quería ser preso de Macri o de Juntos por el Cambio o de cualquier coalición política. En definitiva.
Y en definitiva agarra cualquier cosa, y cualquier cosa es el plan Caputo. Caputo Claro. no es un economista, no es un macroeconomista, es simplemente un trader, un tipo que además ya fracasó 40 veces, y a eso le suma el disparate de Sturzenegger, que no es más que un tipo que se pone ahí en abstracto y decir, bueno, tachemos esto, tachemos lo otro, y se acabó. Pero eso no constituye un plan. Va desde cosas tan disparatadas como privatizar todo hasta, por ejemplo, digamos que los jueces tengan que usar toga. O sea, Sí, no es serio. se creen que... Y arma un paquete disparatado y con eso sale. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué se lo aceptan? Yo creo que se lo aceptan porque no aceptárselo es reconocer el fracaso gigantesco de toda la experiencia liberal. A fines de gobierno de Macri, el consenso liberal entra en crisis, pero con el gobierno de Fernández, ese consenso liberal que se había ido armando desde 2011 aproximadamente, cobra vuelo nuevamente. ¿A qué llamo consenso liberal? La idea es que en la Argentina hace falta hacer un ajuste con características regresivas de corte liberal al estilo que ya hemos visto, la convertibilidad, Martínez de Dios, etcétera, etcétera. Eso adquiere mucha fuerza y toda la discusión a fines del gobierno de Alberto Fernández es quién iba a encabezar ese ajuste. Por eso vos veías a los 4 candidatos, todos más o menos decían lo mismo. Y si vos te preguntabas quién estaba a la izquierda del consenso liberal, quién de los 4 candidatos más importantes era a la izquierda, y era Rodríguez Larreta. Entonces cuando vos decís, si esa es la izquierda, Dios mío, ¿qué será la derecha? Ahora, Rodríguez Larreta, Massa, Bullrich tenían equipos y tenían algo que a mi juicio no puede funcionar, pero por lo menos no es un disparate absoluto como esto. Eduardo, Por algo, sí. Realmente el tiempo es algo un tanto tirano, nos vamos a tener que despedir. Este tema da para hacer un programa de varias horas. Le agradezco su participación y bueno, nos volveremos a encontrar en otra oportunidad. Gracias a ustedes por llamarme. Gracias, Eduardo.